Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial. Y vamos a dar solamente algunas probaditas de algunos fenómenos que la ciencia hasta el momento no ha podido explicar. Y en la consulta suele pasarme de manera constante situaciones que yo en ocasiones no logro como dar una explicación. Entonces, eso me ha llevado a estudiar, a revisar este tipo de fenómenos que finalmente causan ruido para la mayoría de la gente, pero en realidad una explicación no lo hay. Y vamos a tratar de dar una explicación desde la parte psicológica, sin adentrarnos a otros terrenos, porque finalmente mi área es precisamente, ¿no?, la parte psicológica. Y entonces cabe mencionar que para poder presenciar o creer que se ven cierto tipo de cosas, aquí sin duda alguna es la sugestión la que hace su papel principal. Y bueno, y vamos a mencionar este término, de aquí vamos a partir. Y en alguna ocasión han escuchado que se le dice a las personas que son lunáticos. Entonces vamos revisando de dónde viene este término. Por ahí del siglo XVII, XVIII, habían personas en algunas comunidades que se hacían sentir o se hacían creer que eran hombres lobos y que estos se transformaban precisamente cuando había cierto tipo de lunas, específicamente la luna llena. Y entonces esto es parte precisamente de la sugestión, ¿no?, donde estas personas tenían esas características, principalmente esa personalidad agresiva, porque esa es la característica de un lobo. Y entonces estas personas sentían que tenían esta transformación corporal e incluso emocional. Y entonces estas personas tenían estas transformaciones, ¿no? Y entonces yo recuerdo en algún momento mi abuela para mí era como la mujer más sabia que he conocido en mi historia. Ella me comentaba que la luna llena especialmente, guardaba ciertos secretos. Y entonces yo era una niña, ¿no? Yo sí cuestionaba, pues, ¿qué secretos puede guardar la luna, no? A esa edad, en la infancia, pues solamente escuchas a los adultos, pero no sabes específicamente a qué se refieren, ¿no? Entonces recuerdo con esto una vivencia con mi abuela materna, es la mujer más sabia que he conocido en mi historia. Ella me comentaba que los seres humanos estábamos profundamente conectados con los procesos lunares y más las mujeres. Yo estaba muy pequeña, no recuerdo exactamente por qué me lo decía, ¿no? Pero ahora entiendo que ella trataba de transmitirme parte de su conocimiento, parte de su sabiduría. Y entonces ella me decía, siempre observa la luna, observa la posición de la luna, porque de acuerdo a la posición de la luna nos puede indicar si va a haber buena cosecha, si va a haber un buen temporal de lluvia. Y entonces en cada cierto tipo de lunas llenas, ahí puedes darte cuenta si van a haber abortos. Y entonces yo era una niña y yo no lograba como codificar, entender cuál era la diferencia entre una luna y otra. Mi abuela me comentaba que la luna como tal tenía un efecto a nivel emocional en nosotros. Entonces ella me explicaba, en ciertas lunas, en luna llena, tú vas a identificar y vas a notar que hay una marea más alta, pues la luna está relacionada con las emociones del ser humano, porque gran parte de la composición del ser humano es agua. Y finalmente hay mucho movimiento con las lunas llenas, hablando específicamente en el mar, ¿no? Cuando encontramos la marea alta. Y entonces yo recuerdo como todo esto que me comentaba mi abuela, y entonces ahora que me toca atender a personas, entonces observo, ¿no? Hay ciertos periodos donde las personas en ocasiones tienden a tener más crisis de ansiedad, más crisis de pánico o conflictos. Y incluso choques o aquellas personas que tienen un trastorno de la personalidad, hablando tal vez, por poner un ejemplo, ¿no?, de la esquizofrenia. Entonces, cuando hay luna llena, algo pasa.
En efecto, lo he comprobado, hay un disparador. Entonces podemos notar un poco más de agresividad en las personas. Ojo, no en todas las lunas. Ojo, no en todas las personalidades. Eso va a depender de alguna manera también en el proceso que estés viviendo en ese momento, ¿no? Y la afectación que va a tener la luna. Y la sugestión incluso, ¿no? Y eso me llevó a revisar qué pasaba con esta cuestión de la sugestión, qué pasaba con estos movimientos en cuanto al tema de la luna, por así mencionarlo, mejor dicho, ¿no? Los ciclos lunares. Y entonces observo, ¿no? El calendario lunar, que cuando viene la luna llena y entonces las características, porque cada mes tenemos una diferencia entre una luna y otra. No todas las lunas son iguales. No todos los meses en que hay luna llena se presentan los mismos fenómenos. Sin embargo, si puedo identificar que hay mucho movimiento a nivel emocional en las lunas llenas. Y como les comento, esto es parte de la sugestión. ¿Por qué? Y ustedes dirán la sugestión, pero yo no me estoy sugestionando que con la luna llena voy a tener una crisis de ansiedad. No propiamente, pero tengamos en consideración, como lo decía Jung, tenemos el inconsciente colectivo. Y al tener el inconsciente colectivo, esto significa que estamos conectados precisamente con esa conciencia, con esta conciencia familiar y con esta conciencia hablando desde la colectividad. Yo me he encargado de revisar, de estudiar, de aprender todo este tipo de terapias alternativas para comprender, entender. Cuando viene un paciente y me dice fui a tal terapéutica y entonces sé de lo que me está hablando, porque de alguna manera esa curiosidad, ese interés que tengo al respecto de qué es lo que pasa, me ha llevado a tener la comprensión de todos estos procesos, ¿no? Que de alguna manera en ciertos campos y en ciertas áreas no tienen una explicación. Pero entonces es importante que no dejes de lado, antes tal vez de recurrir a una terapia alternativa, que puedas revisar cómo está esta parte emocional y así poder asistir a un proceso terapéutico para que puedas revisar qué pasa con el tema de la ansiedad, qué pasa si en algún momento dado hay algún tipo de sugestión. Es importante que trabajes tus emociones porque en algún momento o en algún ciclo lunar esas emociones se van a disparar. Esto es todo por hoy. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Hasta la próxima.